inspirado y poseído por el Espíritu Santo para hablar conforme a la guianza. Que todo sea para tu gloria. Adecúa los corazones y los espíritus estén hambrientos de una savia divina, de un maná que desciende del cielo, como los polluelos que esperan con el pico abierto el alimento materno. Que así estemos, Señor, nuestros corazones abiertos para recibir de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Hebreos capítulo 5, verso 7. Quiero leerles uno de los versos más controversiales y menos entendido por muchos acerca de ese momento en el cual Jesús, a solas en el Getsemaní, clamaba al Padre horas antes de ser crucificado. Para tales fines quiero leer primero el Hebreos capítulo 5, verso 7, y dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En otras versiones dice sumisión reverente. Sumisión. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿A qué se refiere el escritor de Hebreos cuando habla de este momento en que Jesús estaba en una circunstancia de lágrimas, de angustia, de clamor? ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Jesús se vio compelido a estar tan angustiado que oró con gritos, clamores y lágrimas. Pues la respuesta la podemos ver en Lucas capítulo 22, verso 39. Y dice que la última noche de Pascua, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como el tiro de una piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense, Jesús está en el Getsemaní y está orando. Y dice: Padre, en medio de su agonía, él está diciendo a su Padre: Padre, pasa de mí esta copa. La palabra que Jesús usó es la palabra parafero, que significa traspásame. Traspásame la copa y pasa de largo. ¿Qué estaba Jesús solicitando al Padre? Algunos confundidos dicen: Jesús le estaba pidiendo al Padre que él no fuera a la cruz. Pues no es cierto esa apreciación. Eso es un concepto completamente distorsionado, y pareciese ser como que Jesús estaba a última hora tratando de huir de su responsabilidad o del propósito de Dios en su vida. Jesús no le estaba diciendo a Dios que no le permitiera ir a la cruz. Jesús sabía que había nacido para morir en la cruz. El mismo Señor Jesús, cuando Pedro lo llamó aparte y le quiso reconvenir diciéndole: Señor, no te acontezca que tú mueras en manos de los
gobernantes y de los reyes, y que tú seas sometido a un intenso padecimiento, que no te acontezca esto. No tienes cuidado de ti mismo, le dijo Pedro a Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta del maestro? Apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Señores, cuando leemos el libro de Isaías, capítulo 53, verso 3, dice, Isaías 53, te lo voy a leer en la Nueva Traducción del Viviente. Él fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, y fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, y fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. ¿En paz con quién? Con Dios. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Ahora el verso 10 nos da mucho más claridad. Verso 10, por favor, del mismo capítulo 53, dice así: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Ahora, esto que estoy leyendo fue escrito en el libro de Isaías, 700 años antes de Cristo. Ya estaba profetizado que Jesús sería traspasado, quebrantado. Ya estaba en el buen plan del Señor, en la voluntad de Dios, que Jesús muriera en la cruz. Es más, antes de que el hombre pecara, en el pacto de la redención, el Padre diseña el plan de la redención, el Hijo toma el papel del Redentor, y el Espíritu Santo es quien convence al mundo, quien trae la fe. El Padre como diseñador, el Hijo como gestor de la redención, y el Espíritu Santo como aquel que convence. Era parte del pacto de la redención que ocurrió en la Santa Trinidad en el pasado eterno. Ahora, no fue que Jesús a última hora dijo, bueno, esto es muy difícil para mí, yo quiero eludir la cruz. ¿Qué era lo que le producía angustia a Cristo? No eran los clavos, no era el oprobio, no era el menosprecio, no era el agravio. Lo que realmente le producía dolor a Jesús era ese momento en el cual el Padre iba a desamparar al Hijo. Noten esto, por toda la eternidad, el Hijo y el Padre habían vivido en una intensa y perfecta armonía. Pero por un momento, por cuanto el Padre colocaba en el Hijo todos nuestros pecados y Jesús tomaba el castigo de nuestra maldad, el Padre iba a desamparar al Hijo. Y ese momento era el momento que le producía a Jesús una gran e intensa e insufrible angustia. No fueron los clavos, no fueron las espinas, no fueron los latigazos, no fue el menosprecio. Era el dolor espiritual, el dolor moral que el Hijo iba a padecer al no sentir la presencia armoniosa de su Padre. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Por qué era diferente la muerte de Cristo a la muerte de otros mártires? Físicamente vemos a Jesús morir por una causa sublime. Ahora, también Pedro murió en una cruz en Roma, crucificado con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Andrés murió en Turquía, crucificado en forma de X. Pablo murió decapitado en Roma en el año 67. Juan Hus murió en Europa siendo quemado un siglo antes que Lutero. ¿Cuál era la diferencia de estos mártires
a Jesucristo. Hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Juan Hus, Pedro y Pablo fueron torturados y murieron físicamente, pero en medio de su dolor, la presencia del Padre estaba con ellos. La presencia armoniosa del Padre estaba con ellos. Pero en el momento en que Cristo está en la cruz, es más que un hombre muriendo como mártir. Él está sufriendo lo que llamamos la segunda muerte, o yo prefiero llamarlo la muerte espiritual. Muerte significa separación. Muerte física, cuando el alma se separa del cuerpo. Muerte espiritual, cuando Dios se separa del hombre a causa de su pecado. En el momento en que Jesús estaba en la cruz, y para mí las palabras más significativas del maestro, de las 7 palabras que él pronunció en la cruz, para mí la más significativa fue cuando él dijo: lama, lama, lama sabatani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque fue en ese momento en que Jesús estaba padeciendo la segunda muerte, como dice Simon Kistemaker, o la muerte espiritual. Pedro murió en la presencia de Dios, armoniosa de Dios. Pablo muere en la presencia armoniosa de Dios. Muchos de ellos musitando una oración. Pero Jesús, al estar en la cruz, lo que más le causó angustia no era el dolor en los brazos, no era la falta de oxígeno de los pulmones, no era que su cuerpo estaba a punto de explotar de tal intensidad de dolor que lo estaba carcomiendo. Era no sentir el aliento del Padre. Dios mío, mire acá. Siempre que Jesús oraba a Dios, le llamaba Padre. Incluso en el Getsemaní él dijo: Abba, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. La palabra Abba, expliqué que significa papito, es una forma cariñosa como los niños arameos llamaban a su padre. Abba, Padre, papito. Y Jesús se pone de rodillas y le dice: papito, pasa de mí esta copa. Pero cuando él está en la cruz, él no le dice Padre, él le dice Dios. Porque en ese momento no era un padre que lo estaba cubriendo, era un Dios que estaba ejecutando en él todo su juicio justo. Y todo el castigo que usted y yo merecíamos le era impartido sobre él. Ya no era el Padre, era el juez justo, el Dios todopoderoso. ¿Qué era lo que Jesús estaba pidiendo entonces? Él tenía que recibir todo el castigo que recibe un hombre que ha pecado y que se ha rebelado contra Dios. Una muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Muerte qué? Muerte espiritual. Y como consecuencia de esa muerte espiritual, separación del hombre con Dios, como causa y efecto viene la muerte física. Nosotros debíamos morir eternamente en una segunda muerte, en una muerte espiritual, pero Él tomó nuestro castigo. Él pagó el precio de nuestra maldad y por sus llagas hemos sido curados. Él lo pagó. Ahora, Dios mío. Ahora, viene la pregunta: ¿qué tiempo duró el Padre desamparando al Hijo? Algunos piensan que desde el momento en que el Hijo fue crucificado, ¿cuándo? A las 9 de la mañana, y Él muere a las 3 de la tarde. Algunos piensan
que fue desde el momento en que fue crucificado hasta el momento en que resucitó, hubo un desamparo del Padre. Y yo creo, porque la Biblia dice que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad en toda la tierra. Yo creo que fueron esas 3 horas, en mi opinión personal. Por 3 horas, el Padre, al colocar en el Hijo todo nuestro pecado, lo desampara. Es una opinión personal. No es bíblica, pero tengo derecho a tener una opinión. ¿Por qué lo digo? Porque de las 7 palabras, durante 3 horas Jesús no dijo nada. ¿Cuáles 3 horas? De 12 a 3 de la tarde. Solamente dijo en una expresión, no de duda, sino de dolor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La tierra entera estaba en oscuridad. El Padre da la espalda al Hijo y la tierra se llena de tinieblas. Y a las 3 de la tarde vuelve el sol a iluminar con todo su resplandor. Y en ese momento el Hijo dijo, consumado es. Padre, ahora sí le vuelve a llamar Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué era lo que el Hijo estaba pidiendo? Que la muerte pasara. Y la muerte pasó porque Él resucitó. Y dice el libro de Hebreos que Dios lo escuchó. Él dijo, yo sé, lo voy a poner de esta manera, que yo tengo que morir, pero yo quiero que esta muerte no se quede eternamente, no se eternice, sino que tú no permitas que tu santo vea corrupción. Esa era la voluntad de Dios, que Cristo resucitara. Y cuando Dios tiene una voluntad, pone a sus hijos a pedir por ella. Él es el que pone el querer como el hacer. Y Él empieza a pedir, pásala. Pasa, que no se eternice esta muerte, sino que pase. Es tu voluntad que yo padezca. Es tu voluntad que yo sea quebrantado. Es tu voluntad que yo sea despedazado. Es tu voluntad que yo muera en una cruz. Es tu voluntad que yo vaya al infierno. Es tu voluntad que yo sufra el oprobio. Es tu voluntad que los reyes de la tierra se burlen en mi rostro. Yo lo sé, pero yo quiero que cuando tú me desampares, esa muerte no se eternice, sino que yo vuelva a tu gloria, a tu presencia. Y así ocurrió. Y dice la palabra que a causa de su sumisión reverente, Dios lo escuchó y al tercer día resucitó. Lo voy a poner de esta manera. No sé si es el mejor ejemplo, pero si no lo es, perdónenme. Yo soy un pecador, un transgresor de la ley, una persona malvada. Lo único que he hecho toda mi vida es violar las leyes, robando, matando, haciendo cuantas cosas indecibles. Soy una persona perjudicial para la sociedad y mato a alguien. Me descubren y me condenan a 20 años de cárcel. Pero alguien viene y dice, yo ocupo su lugar. Y va a la cárcel, toma mi nombre y dice, yo voy a cumplir el castigo de él. Pero el juez dice, pero este hombre que es condenado a 20 años es un héroe de guerra. Y este hombre inventó la medicina para sanar el cáncer. Y este hombre ha sido un padre ejemplar. Y ha sido uno de los mejores ciudadanos que ha tenido la República Dominicana. Pues en vez de darle 20 años, le vamos a dar 3 meses de cárcel. Y a los 3 meses sale. Eso pasó con Cristo. Si tú y yo hubiésemos estado en la cruz, como nosotros no tenemos una sumisión reverente, hubiésemos estado en el infierno toda la eternidad.
Pero por cuanto él era bueno y siempre agradó al Padre, el Padre dijo, no lo voy a dejar ahí, lo voy a levantar. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. La boca de su pueblo confesará que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La boca de Caifás, las bocas de aquellos que lo acusaron y que lo señalaron y que se burlaron en la cruz, algún día las rodillas le tendrán que temblar al ver la magnitud de la gloria del Rey de Reyes, y tendrán que decir, realmente Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Conclusión. Jesús fue escuchado a causa de su sumisión reverente. Pero él dijo una palabra que a mí me impactó. No sea como yo quiero, Señor, sino conforme a su voluntad. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, que Jesús, por cuanto te puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de los ojos, delante de sus ojos, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del Dios Padre. ¿Cuál fue ese gozo? Agradar al Padre. Era del agrado del Padre que Jesús muriera por nosotros en la cruz. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, dice aquí que el Hijo, por cuanto padeció. Quiero que me pongan el segundo verso de Hebreos. Aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció. ¿Qué significa esto? El Hijo se somete al Padre. Estoy hablando de la segunda persona de la Trinidad. Durante toda la eternidad, antes de ser el Cristo encarnado, su sometimiento al Padre siempre ocurrió con sumo gozo, pero sin ningún tipo de padecimiento. Pero llegó el momento donde Dios le pide al Hijo que haga algo que le agrada a Él, pero que al Hijo le va a producir dolor. Porque no es lo mismo agradar a Dios y obedecerle cuando nosotros queremos hacer lo que Dios nos manda hacer, que agradar a Dios y obedecerle cuando lo que hacemos para Dios nos produce tanto dolor. ¿Sabe por qué desobedecemos a Dios? Porque nuestro deseo de pecar es mayor que nuestro deseo de agradarlo a Él. Si nuestro deseo de agradarlo a Él fuera mayor que nuestro deseo de pecar, no pecáramos. Y alguien me dice, pastor, yo tengo un deseo muy grande de pecar. Y yo le digo, no, tú tienes un deseo muy pequeño de agradarlo a Él. ¿Qué es lo que hace que una madre tenga 2 y 3 trabajos? Porque su marido la abandonó y ella trabaja 60, 70 horas a la semana incansablemente para sostener y mantener en pie a su familia. Recuerdo cuando mi padre ya era un señor de avanzada edad y aún estábamos estudiando en la universidad. Recuerdo verlo ir al trabajar arrastrando los pies.
¿Cuál era la fuente de la energía que hacía que mi padre se levantara de su lecho, de su cama, e ir a trabajar todos los días y volver después? Su deseo de ver a su familia en pie, su deseo de ver a sus hijos graduarse, su deseo de vernos convertirnos, de ver cómo nos convertimos en hombres y mujeres de bien. Cuando hay un deseo de agradar a Dios, no importa los padecimientos, no importa los sacrificios, no importa los dolores. No importa, no importa, no importa. Cuando deseamos agradar a Dios, venimos a la iglesia cansados. Cuando deseamos agradar a Dios, vamos a predicar aunque nuestro cuerpo nos pida 100 veces que nos quedemos acostados. Cuando deseamos agradar a Dios, leemos la palabra y buscamos su rostro, aun cuando nos sentimos molidos por estar 9, 10 horas trabajando. Cuando deseamos agradar a Dios, sabemos perdonar y decir perdón cuando tú sabes que tú no has fallado, sino que el agresor te ha ofendido. Cuando queremos agradar a Dios, hacemos tantas cosas, aunque lo que hacemos nos duele el alma, aunque tengamos que arrastrar los pies, aunque tengamos que decirle a nuestro cuerpo, sométete a la voluntad de Dios, porque lo que realmente vale no es la obediencia que tú haces para obtener algún beneficio de Dios, sino ese sometimiento que viene de un corazón que ama a Dios, de un corazón que se entrega a Él. Cuando deseamos agradar a Dios, no nos importa si estamos cansados, agobiados, si alguien te ha dicho algo que te ha ofendido, quizás tu esposo te dijo algo que te hirió, quizás en la empresa no te reconocieron, no te valoraron, y por eso vienes a la iglesia y ya no quieres adorar a Dios, ya no quieres levantar tus manos, ya no quieres obedecerlo. ¿Sabe por qué? Porque realmente no hay un conocimiento de quién ha sido Dios para ti, de cómo Dios te ha sostenido, de que si hoy tú estás en pie es por el amor y la gracia de Dios. Cuando lo miramos a Él, seremos semejantes a Él. Mi oración en el día de hoy es que nuestro deseo de agradarlo a Él sea mayor que el deseo de evitar el dolor. Porque muchas veces, por agradar a Dios, he tenido que sufrir o hemos tenido que sufrir. Si Dios te dice, es mi voluntad que te comes ese puerco asado con un morito calientico, un arroz con habichuela, tú dices, aleluya. Pero si Dios me dice, come aguacate, me va a ser difícil para mí, porque yo aborrezco el aguacate. Aunque usted no lo crea, hermano, todo espíritu de aguacate fuera en el nombre de Jesús. Y lo estoy diciendo de esta manera tan jocosa para que me puedan entender. Obedecer a Dios, cuando obedecerlo a Él, significa dolor para mí. Porque el dolor de no agradarlo es mucho mayor que el dolor que me produce hacer lo que Él dice. Es como el padre o la madre que tiene hambre y es capaz de vaciar su propio plato con tal que sus hijos coman. Porque su deseo de alimentar a sus hijos es mucho mayor que el deseo de mantenerse sana. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea mi Señor. Gracias, Jesús. Qué distintos somos a ti, Señor.
cuán diferentes somos a Jesús. Cuán distinto. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Puesto en pie. Hoy quiero pedirle a los servidores, quiero celebrar la Santa Cena. El Hijo fue escuchado, y si fue escuchado, fue porque realmente Dios contestó su oración. Padre, no permitirás que tu santo vea corrupción en la tumba. Padre, voy a tomar la copa. La copa que el Padre me da de beber, ¿no la he de tomar? Claro que la va a tomar. Pero Él lo que quiere es que Él quite la copa rápidamente. Y el Padre lo escuchó y lo resucitó. Lo resucitó. El desamparo no fue eterno. No fue eterno. A causa de su sumisión reverente, a causa de su virtud, solo estuvo 3 días y 3 noches en el centro del infierno, en lo más profundo del lugar de tormento, no padeciendo, sino proclamando su victoria, porque el Rey de Reyes había llegado. Satanás no entendía el plan de la redención. Satanás y los demonios no comprendían lo que Jesús estaba haciendo. Pero Él proclamó y Él despojó, dice la palabra, a todos los principados y potestades y le quitó las armas, venciendo en la cruz sobre ellos. Venció la muerte. Venció el pecado, venció al reino de las tinieblas. Gracias. Ese Cristo poderoso, victorioso, grande y majestuoso. Y al tercer día, el domingo en la mañana, un gran terremoto sacudió los cimientos de Jerusalén. Y la tumba que tenía el sello del imperio fue removida, vigilada por los soldados romanos que cayeron como muertos. Y la rueda, el sello fue despedazado y la roca que tapaba la entrada de la tumba fue quitada. Y Jesús se levantó. Porque no hay nada que pueda retener al Cristo de la gloria. Del mismo modo, nosotros también resucitaremos. Del mismo modo, por la gloria de Dios. Pronto vendrá la segunda venida de Jesús. Yo no sé si es hoy. Yo no sé si será mañana. No lo sé. Ojalá ni siquiera terminemos de tomar la Santa Cena. Pero puede sonar la trompeta. Esté atento, porque nuestro Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que aún estamos en esta tierra, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y estaremos con el Señor durante toda la eternidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea. Que el Espíritu Santo llene triunfadores en Cristo. Que sus vidas sean llenas del Espíritu Santo. Yo voy a pedir al Espíritu Santo que mientras usted tome la Santa Cena, por medio de la gracia, ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Esté atento. Espíritu Santo, llénalo. Llénalos. Por favor. Por favor, Señor. Se pueden quitar la mascarilla. No pueden comer con mascarilla. ¿Saben eso? ¿Saben que no se puede comer la Santa Cena con mascarilla?
Aleluya. No se preocupe, que bajo esta unción no puede haber COVID. Aleluya. El Hijo fue quebrantado. Cuando usted mastique este pan, piense que en la misma manera en que sus dientes despedazan el pan, el Hijo fue despedazado por nuestra culpa. Y dígale ahora al Espíritu Santo: lléname. Diga: Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Padre, llena del Espíritu Santo. Coma del pan. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Tome del vino. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Sean llenos del Espíritu ahora. Cristo basta. Espíritu Santo, llénalo. Establece sobre ellos. Ahora levante sus manos y adore a Dios. Adórale, 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 adórale. Adórale ahora. En el nombre de Jesús. Hoy nos acercamos sin temor. Somos mis amores. Llénalo, Espíritu Santo. Llénalo, llénalo, llénalo. Llénalo, 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 llénalo. Llénalo.
el sentir que hubo en Jesús, de que nuestro norte y nuestra mayor pasión sea agradar al Padre. Aleluya. 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 Adórale ahí donde usted está. No se canse de adorarle. Este momento de intimidad con el Padre. No se canse. Deja que el Espíritu Santo fluya. Deja que fluya. Deja que fluya. Yo quiero escuchar tu voz. Deja que fluya. Deja que fluya el Espíritu. Fluye ahora. No temas. Oh, deja que fluya el Espíritu. Deja que fluya el Espíritu. Deja que el Espíritu Santo te llene. Deja que te llene. Déjalo que te llene. Déjalo. Deja que fluya la adoración. A Él, a Él, a Él, a Jesús. Deja que fluya. Deja que fluya. Deja. Dios te va a sanar hoy. Pon en Él. Dios quiere que tú le adores. Dios quiere que tú le adores. No te cargues. No te afanes. Adórale solamente. Adórale, 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 adórale. No te afanes tanto. No te cargues tanto. Él tiene el control. Él sigue reinando. Él está en el trono. Él está en el trono. Dios es poderoso. Dios está buscando un pueblo que le crea. Un pueblo que confíe. Créele, créele, créele. Él lo va a hacer en tu hijo. Él lo va a hacer en tu esposo. Él lo va a hacer en tu esposa. Él va a proveer. Él lo va a hacer. Solamente cree, cree en Él. Aleluya. Oh, iglesia, adórale. Deja que el Espíritu fluya. Deja que Él fluya. Adórale, adórale, adórale. Tú lo necesitas, adórale, deja el Espíritu. Ahora, 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 ahora. Oh, gloria. Oh, Él es el director. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. A Él toda la gloria. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Él es la rosa de Sarón. Él es el lirio de los valles. Él es el sumo sacerdote. Él es el deseado de las naciones. Él es el Rey. Él es el Redentor. Él es el Goel de Dios. Él es el esposo. Él es el amado. Él es aquel cuyos ojos son como llamas de fuego y cuyo pelo es como blanca lana. Él es el Hijo del Hombre. Él es el capitán del ejército de Jehová, que tiene la espada desenvainada. Él es Yeshua. Él es el Mesías. Él es Dios. Él es Cristo. Él
Toda gloria la he de recibir solo a través del Hijo. Solo a través del Hijo. Pidan ahora. Hay peticiones. Pídalo ahora. Pídelo, pídelo. Pídalo ahora. Pídelo, pídelo. Pide. Ora basota. En el nombre de Jesús. Pídelo ahora. Espíritu Santo. Toca al Espíritu Santo. Usa. Orra babasó.